encontré, así que ahora grabamos. Me voy haciendo. Ahora sí. Bien. Bueno, buenas tardes. Un gusto. Estamos en el espacio Diseñando tu Interior. Hoy es counselor y especialista en focusing. Vamos a hablar de el niño, niña, herido o herida. Un tema muy amplio, que da realmente para un buen tiempo de charla, pero lógicamente tenemos que comprimirlo un poquito. Así que bueno, agradecerte que nos dediques este tiempo, Pablo, que puedas estar con nosotros. En este momento también nos está acompañando Dolores, así que gracias por acompañarnos. Y bueno, te escuchamos, así no hacemos una presentación tampoco tan larga. Agradecidos y te escuchamos. Gracias, Silvia. Gracias por la invitación y también por la oportunidad. La oportunidad de compartir para mí es algo importante. Y la verdad que el tema es algo que a mí, por lo menos en lo personal, me ha ayudado a poder abordar cómo yo atiendo a mi propio niño herido y me ayudó y me sigue ayudando durante muchos momentos de la vida, como para poder saber de que hay veces en que uno está reviviendo o vive, mejor dicho, las experiencias de este momento desde un modo antiguo, desde un modo niño. Y cuando uno habla de eso, el planteo es, desde lo experiencial, es comprender de que uno no siempre tiene la misma reacción para todo, ni se comunica, ni se relaciona, ni trata con cada una de las experiencias de la misma manera. Siempre se van poniendo en juego diferentes aspectos que a cada uno de nosotros, eh, vamos a decir, son estimulados o son influenciados, o muchas veces están sostenidos por ciertas estructuras o constructos en nuestra vida que necesitan, ¿sí? Expresarse. Y en esa necesidad de expresión y dentro de su estructura y su creencia, de pronto nos encontramos con aspectos que quedaron como heridos y traumatizados en nuestro ser, en nuestra construcción, en nuestra psiquis. Y esa traumatización y esa herida, ese dolor, se sigue reviviendo una y otra vez en cada una de las experiencias. Porque algo que el cuerpo tiene, y puntualmente también el cerebro, es traer una y otra vez aquello que necesita ser resuelto, aquello que necesita ser atendido. ¿Sí? Es como la necesidad de poder encontrarle la vuelta. Y muchas veces nos encontramos reviviendo experiencias, relaciones, vínculos, vivencias que una y otra vez nos traen los mismos aspectos. ¿Sí? No es la experiencia en sí, sino aquello que nos pasa a nosotros con esa experiencia. Entonces, cuando empezamos a vernos cómo está funcionando, cómo es mi dinámica, cómo me relaciono con la experiencia, desde dónde me estoy relacionando la experiencia, muchas veces uno no lo hace desde un adulto, no lo hace desde un sentido lógico, sino que entran en juego a veces aspectos que uno de pronto se encuentra encaprichado, siente de que está dolido, con la sensación de abandono, que de pronto encuentra de que no va a poder con la vida, que por sí mismo no lo va a poder hacer. Y todas esas reacciones que a veces tenemos no vienen por cómo somos nosotros en este momento, sino que vienen porque esos aspectos que quedaron tal vez congelados en aquella época, tratando de resolver una y otra vez, encontraron el espacio, el lugar en la experiencia actual para revivir aquello. Y muchas veces en nuestras relaciones de pareja, sin darnos cuenta, revivimos y tratamos de solucionar relaciones con nuestros padres, o mismo la relación entre ellos. Y esa situación nos lleva a que
muchas veces al estar tan identificados con nuestra posición, nuestra creencia, nuestra estructura, no nos damos cuenta de que no estamos actuando de una manera en que podemos desplegar nuestra potencialidad, sino todo lo contrario, ¿sí? Nos encerramos, somos reactivos, mantenemos, vamos a decir, una visión de túnel, o sea, solamente puede ser eso. Construimos alrededor de esto el control, la necesidad de que sea de cierta manera, la no aceptación de adaptación ante la situación. O sea, empiezan a surgir todas esas dificultades. Pero muchas veces, queremos que las cosas se solucionen, o las situaciones, o las otras personas, en vez de atender aquello que está pidiendo en nosotros ser atendido. Por eso la imagen que vos tenés de fondo, con ese niño como agachado ahí solo, ¿sí? Tratando de resolver por sí mismo lo que le está pasando, sin un adulto que lo pueda acompañar, a esa edad, en ese momento, no tiene herramientas, por lo menos no las suficientes, como para poder resolverlo, atenderlo y ocuparse de eso. Ahí se necesitaba un adulto que quizás por ausencia de ese adulto, lo vivido termina siendo traumatizado o traumatizante. Entonces, eso vivido lleva a ese niño a tratar de sobrevivirlo de la forma en que se puede. Lo olvida, trata de hacer de que no está, se echa la culpa a sí mismo, busca la forma de compensarlo, trata de realizarlo de alguna manera y si logra de esa forma salir adelante, eso lo va a seguir repitiendo como un comportamiento. Ante toda situación que de pronto vaya a enfrentar, que más o menos se le disparen las mismas sensaciones, va a surgir este niño y dice, bueno, lo hicimos de esta manera, lo vamos a hacer ahora de esta otra forma, ¿no? Como si fuera un consejo que tuviéramos adentro, dentro de lo que es la teoría de configuraciones, uno sostiene, ¿sí? De que las subpersonalidades se configuran, se organizan de tal manera en que se agrupan. Entonces, de pronto tenemos un modo niño, tenemos un modo guerrero, tenemos un modo defensor, tenemos un modo crítico, autoexigente, tenemos, o sea, diferentes modos en los cuales podemos llegar a enfrentar situaciones que nos resultan semejantes. Entonces, en esa interacción interna, en ese diálogo interno, de pronto aparece esto con sus emociones, reviviendo lo que había vivido cuando era chico, sintiendo lo mismo. Entonces, de pronto estás en una relación, para dar como un ejemplo, ¿no? En una relación de pareja, estás de novio con alguien, y de pronto esa persona no quiere seguir con la relación. Y de pronto la sensación es, "Ah, me está abandonando como me abandonó mi papá, cuando mi papá se fue de casa y nos dejó, y revivo toda esa situación de abandono en mi vida. Entonces ese niño, ¿cómo fue que hicimos para poder sobrevivir? Y vamos a tratar de ver si yo tengo la culpa. Seguro que hice algo mal. Suelo ser más complaciente, trato de amoldarme a la otra persona, trato de ver si le puedo encontrar la vuelta para que no me deje, para no volver a experimentar aquella experiencia, ¿sí? Y ante esa situación igual me dejan. Entonces significa que no lo puedo resolver. A la otra pareja trato de plantear lo mismo, ¿sí? Y otra vez me deja, y otra vez me deja. Y de pronto en esa repetición, ¿sí? Ese niño está queriendo poder encontrar si existe alguna otra forma, pero no tiene las herramientas. Porque como no hubo un adulto en ese momento, tampoco lo hay en este momento. Porque ese niño te lleva cautivo, te capta en su modo a poder funcionar desde ahí, lo que uno habla identificación. De pronto yo me encerré en la ansiedad, en el dolor, en la sensación de abandono. ¿Sí? Fui captado por toda esa situación y por toda esa revivir la experiencia, que no puedo salir de ese modo, no puedo salir de ahí. Y de pronto me siento abrumado por todo lo que me está pasando. Entonces, en este repetir una y otra vez, yo digo de que existe una gran oportunidad, porque que el niño pueda acercarse, pueda surgir, pueda aparecer, ¿sí?
es sumamente valioso. Ahora es necesario que un adulto aparezca. Y normalmente ese niño, el adulto lo tenía afuera. Entonces, ¿dónde lo buscamos nosotros? Lo buscamos en la otra persona. Esa persona me tiene que estimar, Claro, esa persona me tiene que rescatar, esa persona me tiene que salvar, esa persona me tiene que querer, o sea, y lo sigo poniendo afuera. Yo como adulto. O sea, ¿y cómo hago en esa situación? ¿No? Y acá quizás, no sé si hasta que tienen alguna pregunta, porque podríamos hablar sobre una cuestión más práctica con respecto a esto. Porque en el momento que yo me doy cuenta, yo tengo la gran oportunidad de poder intervenir en mí mismo. ¿Sí? Para mí el darse cuenta es como el punto inicial, como para ver, ah, mirá, esto es lo que me está pasando. Empiezo ya a verlo en primera persona. Ah, yo reacciono y actúo de esta manera. Veo que en todas mis parejas, para decir de una forma exagerada, o sea, termino asfixiando, ahogando y todos se quejan de que yo, o sea, y lo único que estaba buscando es, por favor, no me dejes. Y ese claro. darse cuenta es como algo como para arrancar. La pregunta mía sería entonces, para el que no tiene herramientas, como vos decís, ¿cómo logro darme cuenta? Porque para poder empezar a Mm. trabajarlo, para poder empezar a asumirlo, me Sí, tengo que dar cuenta. Pero bueno, a veces hay personas que lo repiten una y otra vez y sí. bueno, y no se dan cuenta. Yo lo Entonces, primero que digo es que no está ¿cómo mal. a O veces, sea, lo primero que planteo es el no juicio, ¿no? O sea, no está mal, no está mal. O sea, es como uno lo experimentó y como uno pudo, ¿sí? Ahora, en este momento, vos te querés plantear, si algo de eso te está pasando, pongámosle como todavía como lejos de esa experiencia, como que lo ves algo ajeno. O sea, te hace ruido, pero como que todavía no es tuyo. Primero me fijaría con quién estoy hablando, ¿no? Estoy hablando con alguien que es adulto, entonces le preguntaría, ¿sí? ¿Qué experiencias de adulto tiene en otras áreas de su propia vida? Porque esto no funciona en todas las áreas de nuestra vida, ni durante todo el tiempo de nuestra existencia. Es plantearnos el hecho de decir, bueno, ok, ¿alguna vez pudiste amar a alguien? ¿Vos sentiste amor incondicional por alguien? ¿Vos pudiste ayudar a alguien? O sea, tal vez hasta tienen hijos, tienen sobrinos, o sea, son personas adultas eh, que tal vez hasta han, qué sé yo, manejado una clínica, ¿entendés? O sea, han tomado decisiones de vida de otras personas, han hecho acciones y logros importantísimos en otras áreas de su vida. Si esa persona puede percibir eso, puede percibir de que tal vez en otros lados sí funciona con una cierta adultez, ¿no? Con cierta madurez, cierto contacto de sus emociones, con lógica, o sea, que ve que despliega su potencial. Eso es como un punto. ¿Por qué lo planteo así? Porque la persona tiene que entender de que en sí, de sí mismo, va a surgir toda su potencial para poder atender esto. No va a venir de afuera. Y esto es algo que es muy importante. Poder encontrar de que uno ha podido amar significa que uno se puede amar a sí mismo. Si uno ha podido tal vez ayudar a otra persona, hasta los hijos, quizás hasta con los hijos dan la vida. Bueno, entonces quiere decir que sabés y podés también hacerlo con vos. No está habilitado, que no es lo mismo. Y ahí es donde uno va a empezar a trabajar, ¿no? Ok, ¿qué creencia hace de que vos podés amar a tus hijos y no te podés amar a vos misma? ¿No? Entonces, en ese planteo, o sea, de un amor incondicional, estamos hablando de un amor incondicional. O sea, amor condicional podemos tener en algo, pero quizás una experiencia de amor incondicional, o sea, como puede ser uno con un hijo, con un bebé, vamos a ver, yo no tengo hijos, tengo sobrinos, pero cuando los vi, me enamoré, puse algo de amor mío. Él no hizo nada, ¿ok? O sea, él no estimuló nada, o sea, él fue en ese momento donde yo deposité el amor, ¿sí? Yo le puse amor ahí en ese lugar.
tendré mis constructos obviamente sociales, como los tenemos culturalmente, ¿no? Es sobrino, es hijo, ¿no? Como que es algo importante. Pero aún en eso, ese potencial y esa capacidad surgió de mí. Y cuando estuvo llorando, yo lo levanté y lo puse en mi hombro para que pudiera tranquilizarse. De Pablo, la ¿puedo misma... preguntarte algo? ¿Cómo? ¿Puedo preguntarte algo? Ok. Sí, sí, sí. Eh, Perdón que te corté, pero hay algo que me está resonando a partir de que dijiste esto de vivir la experiencia del amor incondicional para darse cuenta que me puedo amar a mí misma. Eh, yo me Mm. pregunto si no sería al revés. Bueno, pero en la lógica nuestra, que venimos del apego, la búsqueda de amor incondicional está puesto afuera. Darnos cuenta de que ese amor incondicional yo me lo puedo brindar, ¿sí? Es un hallazgo para un adulto. Porque en el apego y en la dependencia cuando uno es niño, que es necesaria, ese amor viene de los parentales. Si ese amor vino condicionado, yo entendí, recibí un amor condicionado, ¿sí? Entonces, de pronto, esa búsqueda de amor externo, ¿sí? Que nunca termina de entrar, de decir, yo soy alguien suficiente para poder recibir amor y amar. ¿Sí? Y poder darse cuenta de eso y poder llegar a eso, de que no tengo que ser otra persona, que no tengo que agregarme nada, de que tengo absolutamente todo lo suficiente como para experimentar el amor. ¿Sí? O sea, y el amor lo hablamos, o sea, conceptualmente podríamos expandirlo en muchas cuestiones, pero creo que la gran motivación humana termina siendo el amor en su construcción humana. eh, Ese amor es algo que uno mismo puede brindárselo, ¿sí? Pero Yo lo externo lo luego de tomo ese como un ejemplo simplemente porque tal vez hacia afuera sea como más fácil, o sea, una madre hacia un hijo, eh, ¿sí? Que no necesariamente lo es, ¿eh? O sea, no estoy hablando que quizás el hecho en su vida sea totalmente condicionado. Ahora me pregunto, ¿no? Porque digo, hay un constructo que siempre se dice cómo podemos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos. Eh, Ujú. y ahora eso se me confunde con lo que vos estás diciendo, ¿no? La posibilidad de conocer el amor a uno mismo a partir del amor dado por otros. No es al revés, no es el, o capaz que, no sé, ¿o me ordenás eso? Claro, quizás acá tendría que hacer como dos caminos. O sea, el camino que uno podría hablar sobre la construcción desde el apego, ¿no? Desde el puro goce, ¿sí? Y el apego que se genera desde la niñez y luego Claro, el como ese camino de constructo de amor a uno desapego, mismo. ¿sí? Claro, y el camino del desapego como para poder luego individuarse. Y en la individuación de pronto encontrar que en la interacción sea posible el amor. O sea, lo que pasa es que muchas veces en ese camino, si uno sintió vulnerabilidad, en el punto en que el amor vino condicionado, ¿sí? O sea, te queremos si vos sos así, si vos lográs esto, si vos... O sea, yo recibí una concepción del amor desde un lugar que me pone difícil. Igual vos dijiste algo y a mí me quedó haciendo ruido, que yo en este caso no planteo en cuanto a que otro me ame, o sea, como adulto, sino en si yo puedo amar a otro en forma incondicional. ¿Sí? O sea, a veces hay ciertas experiencias que son segundos, ¿eh? O sea, vamos a volver a algo. Quizás no es toda la vida así, pero quizás fue un segundo. Pariste, tuviste un hijo, lo viste y te enamoraste. Tal vez lo rechazaste también, o sea, no es que esa sea una experiencia universal, o sea, no existe eso. Sino digo, si en algún momento tuviste algún tipo de amor incondicional hacia alguien sin pretender o esperar nada, quizás eso que se generó en ti sea algo que te lo puedas habilitar para vos misma. ¿Se entiende?
O sea, encontrarlo en uno sería el camino. No siempre es posible, vuelvo a plantearlo. O sea, no todos los casos va a ser de la misma manera. A mí me llevó mucho tiempo encontrarme de que soy alguien suficiente para ser amado. Y que obviamente es algo que no me importa si los demás lo hacen o no lo hacen. Sé que yo todos los días lo hago conmigo. Y en los momentos en que no lo hago, que también existen, trato de recordarme, decir, che, no tengo que ponerme condiciones para el amor. O sea, amás o no amás. A esta altura en mi vida, ¿no? O sea, ¿lo habilito o no lo habilito? Que no es lo mismo a alguien que tal vez en sus primeros momentos tienen muchísimas contradicciones porque piensan, o pensábamos, o yo pensaba, de que para poder amar o ser amado yo tenía que ser de cierta forma, de cierta manera, que nadie me puede querer de esta otra manera, ¿no? Y traer la aceptación como el primer paso para empezar a aceptar e incorporar cada aspecto en mi vida. Y entre ellos tuve que incorporar de que estaba funcionando como un niño, que muchas de mis reacciones eran de un niño, y de un niño lastimado, un niño que no sintió el amor de su madre, un niño que no sintió el acompañamiento del padre, o que sintió la exigencia de un padre, ¿sí? Y quedó desamparado. Y esa sensación de desamparo está ahí. ¿Sí? Y entonces, ante ese desamparo, luego, al vivir otras experiencias, surge, ¿sí? Y ahí vuelvo a tratar con mi niño herido, que ya no está tan herido, eh, porque a medida que uno va acompañándolo, también se va poniendo de pie, levanta la cabeza y hace sus planteos, porque lo lindo de atender a un niño interno es saber de que yo no trabajo con el trauma, yo trabajo con ese niño traumatizado que tiene todo el potencial de vida para sanar, para crecer y para evolucionar. Entonces, atenderme y atender esos aspectos que de pronto quedaron en ese modo, a mí me permite saber de que ahí yo recibo creatividad, recibo asombro, recibo recursos, recibo un potencial de vida que me impulsa hacia adelante, que me habilita en muchos sentidos. Yo tuve que comprender desde ya, tuve que usar algo de cierta comprensión hacia mí, de decir, y siempre lo traigo, y creo que las otras veces lo compartí. O sea, yo no me podía ver en pantalones cortos, tengo las patas re flacas. O sea, no puedo aceptar eso. Pero tampoco hacía nada para engordarlas. O sea, tampoco es que me ponía a hacer algo con eso que me Pablo, molestaba. justamente a mí me cuesta entender la concepción del niño herido cuando uno empieza a conocer o empieza a transitar el camino del amor a uno mismo, empieza a poder entender, por eso digo, estoy tratando de pensarlo como vos lo pensás, que a mí me cuesta. ¿Por qué? Porque me da la sensación que el camino es de adentro hacia afuera. Entonces, cuando yo puedo construirme a mí mismo, donde puedo entender que independientemente del amar y el ser amado y el haber conocido o el haber tenido todas las experiencias traumáticas que puedo haber tenido en la infancia, cuando aprendo a conocer y a ver el amor a uno mismo, es el que a mí me da, por lo menos a mí en mi experiencia, me posibilitó eh, conocer y brindar el amor genuino a otros sin esperar nada a cambio, sería así, ¿no? O sin expectativas, sin todo lo que es amar, Siempre ¿no? existe una mutualidad, pero Pero nada, me cuesta pensarlo desde al revés. Pero bueno, claro, está bien. es que no es al revés. Yo te lo estoy planteando desde lo traumatizado hacia ese Claro, lugar eso, donde Claro, vos pensarlo desde ese estás. lugar, quizás Yo me estoy cuesta pensar. arrancando desde que yo no pude, yo no pude, Sí, yo no podía aceptarlo, yo no podía aceptar ese niño, yo no podía aceptar que eso estuviera mal, yo no podía aceptar de que el mundo estaba, o sea, no estaba haciéndome daño, que no eran los demás. Yo no podía aceptar de que era esa sensación acomplejada, eso que yo estaba sintiendo. ¿Se entiende? O sea, es como que yo parto claro.
desde esa Pablo, experiencia. buenas noches. Soy Diana de Mar del Plata, soy counselor, ¿sí? Y te quería hacer una pregunta con respecto a esto, porque bueno, yo tuve la experiencia ya de grande, ¿no? De poder resignificar mi vida a los 53 años, ya tengo 61, gracias a Dios lo vengo logrando. Sé que fue a partir de los 53 hasta el fin de mis días será todo el aprendizaje que uno tiene que llevar, ¿no? A diario. Y esto de lo que vos estabas diciendo, yo lo tomo así, esto es mío, ¿sí? Que me di cuenta y que lo pude resignificar, que era mi percepción de que mi madre no me había querido, ¿sí? Tal cual. Que era solo mío, que no era de ella, ¿sí? Y cuando pude aprender y comprender esto, fue cuando pude sanar, ¿sí? Sí. Pude Igual cambiar mi te vínculo digo con ella. algo, Diana, te digo algo. Pero si así hubiese sido, que vos Sí. tenías razón, Uh-huh. ¿sí? Porque va a haber personas, o sea, que van a tener esa experiencia, que su Y es madre lógico. está en una depresión, que quedaron embarazadas y no querían tener al hijo, que por Uh-huh. cuestiones culturales lo tuvieron y se tuvieron que quedar con el hombre que no querían estar. O sea, así hubiese sido de esa manera, el hecho de cómo yo me percibo, porque no solo es que mi mamá no me quería, es yo no soy digno de ser querido. Claro, ¿Sí? O sea, no totalmente. solamente tenía que ver con la otra persona, si podía o no podía, si lo hizo o no lo hizo, Uh-huh. que tal vez, a ver, ese significado a vos te ayuda como a poder dar pasos, pero Uh-huh. en algún momento ni siquiera, o sea, si uno puede, ¿no? O sea, esto es como cada uno y a medida que uno va avanzando, me pasó algo parecido con mi papá, o sea, yo primero tuve que entender de que para él fue difícil ser padre, y después entendí, Uh-huh. bueno, si fue difícil, fue despacio, o sea, para él, o Uh-huh. sea, en cuanto a su experiencia, o sea, no quitaba mi dignidad, ¿se Uh-huh. entiende? O sea, no quitaba, no era yo el difícil Uh-huh. de ser amado, o sea, es que tal vez no pudimos conectar en esa experiencia. Él lo hacía desde su experiencia, pero él no se acercaba a mi experiencia. Entonces yo Uh-huh. sentía que mi experiencia estaba mal, como yo experienciaba, mejor dicho, la vida, desde dónde lo hacía. Entonces eso me daba mucho rechazo hacia mí mismo. Entonces esa percepción que tenía de mí, porque mi papá no podía estar equivocado. O sea, el equivocado tenía que ser yo. O sea, Claro. yo pienso mal, yo siento Claro. mal, yo me... Tengamos en cuenta, Pablo, que no es menor pensar en cómo nos vamos pensando a medida que vamos creciendo. Tal cual. Digo, porque cambia totalmente la percepción a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Cómo percibimos esa mirada que vamos teniendo acerca de, digamos, en este caso que hablamos de nuestros padres y nuestras experiencias pasadas. Hay algo que solamente se puede ir sanando, más allá de darse cuenta, creo que con los tiempos y las edades, ¿no? Las miradas son completamente diferentes. Hay algo Yo que... creo que hay como dos factores, o sea, en eso por lo menos, o sea, se debe haber miles, siempre planteamos de que uno hace recortes, o sea, y yo las paso por mi propia experiencia, entonces, o sea, resueno desde ahí, o sea, es hasta donde llego. Lo que sí puedo compartir con eso, de que no solamente tuvo que ver con el tiempo, sino con qué fuiste haciendo durante ese tiempo. Porque conozco gente que hoy tiene, no sé, el doble de edad que yo. Totalmente de acuerdo, ojo, totalmente de acuerdo, Pablo. Las dos Sí, sí, cosas, sí. las dos cosas, pero lo que digo es, una cosa no descarta la otra. Las No, percepciones pero con esa percepción, la a medida que maduración, fueron pasando no con la las crecimiento. experiencias y lo que fuiste haciendo en cada una de esas experiencias, Totalmente. o sea, eh, viste, porque cuando vos ves que las historias se te repiten, pero igual vuelvo como un paso, pues, el tiempo vuela. O sea, cuando me puedo dar cuenta, ¿sí? Que yo estoy funcionando de un modo encaprichado, yo estoy funcionando como, viste, la culpa la tiene el otro, o sea, son los demás, es el mundo, es todo lo que me rodea. El tema de la victimización, ¿no? Nos quedamos ahí Exacto. en, Sí. en la Pero es muy víctima y no probable nos que esa corremos. victimización
tenga que ver con algo que fue víctima en nosotros. Sí, Claro. seguro. Su origen no necesariamente Ujú, tuvo que ver con una construcción de fantasía. Puede ser, ujú, ok, puede ser, no digo que no, porque aún dentro de esa construcción de fantasía puede ser que lo haya percibido de esa manera. Pero pongámosle real, como puede ser cosas que yo evalué en esa mirada, ¿no? De no poder tener la conexión, de no poder lograrlo. Entonces, eso en todas las demás relaciones, yo veía que por momentos me vinculaba con quien sea desde ese mismo lugar. ujú. Entonces, por eso digo que el darse cuenta es el primer paso como para decir, ok, estoy funcionando de esta manera y estoy nuevamente, me están apretando en la herida que me viene acompañando. Entonces, cuando puedo y a medida que voy pudiendo, por lo menos desde el focusing, primero poder percibirnos que somos más que eso. Si yo no puedo percibir de que yo soy más grande que eso, que hoy no solamente soy ese niño, que también soy este adulto, que soy conciencia, que puedo traer mi conciencia, que puedo venir a ver cómo está mi experiencia y mi conciencia en relación a eso, que no solamente la vivo desde lo traumático, sino que puedo venir a atenderme desde la observación de uno mismo, poder plantearnos un ser más grande, ¿sí? que el dolor, y plantearnos que hay algo más que eso que duele, y que podemos pararnos en ese otro lugar y observarnos y acompañarnos, empezar a encontrar en ese niño, ¿sí? la posibilidad de lo que trae. ¿Sí? ¿Qué es lo que trae? Curar esa herida, atenderla en primer momento, no sé si curarla, pero atenderla, observarla. Ah, tiene que ver con esto. Esta reacción es mía, tiene que ver con lo vivido. Estoy con los sentimientos del pasado, para decirlo de alguna forma. Estoy con los significados y las creencias del pasado. A ver, ¿qué me está pasando aquí? ¿Cómo puedo recibir a ese niño y permitir que pueda ir diciendo lo que quiere y lo que no quiere? ¿Qué no quiere sentir? ¿Qué quiere sentir? ¿Qué no quiere que le pase? ¿Qué quiere que le pase? ¿Sí? Y poder atenderlo desde esta experiencia que se está dando ahora. Desde ya, o sea, focusing es fenomenológico, es experiencial, está basado en lo que va sucediendo en este momento, y seguramente si hay un niño adulto y puede aparecer una observación, una conciencia aceptante, le va a permitir a ese niño poder ser atendido y acompañado, que no esté solo y que no lo siga buscando afuera, sino de que todo ese grito que tiene interno es hacia mí mismo. Ah, soy yo el que se tiene que hacer cargo, ¿no? Perdón que traiga esto que lo que pasó con Juan Cruz, ¿no? Y que todos cantaban que el nene se había perdido, que el padre lo viniera, Eduardo venía a buscarlo. O sea, eh, Eduardo soy yo, de mi Juan Cruz. Yo necesito encontrarlo, yo necesito atenderlo, yo tengo que estar con él para ahí, no importa el resto. Entonces, poder llegar a percibirnos que nosotros también somos esa fuente de salud y de sanidad en nosotros mismos, que no solamente somos eso victimizado en este momento, como decía Diana, que no solamente estamos en una posición, porque a veces uno lo toma y parece hasta como un juicio. Y a veces uno también tiene que tener cuidado con eso, porque si se siente de esa manera, también es respetable, ¿no? O sea, se siente víctima, ok, se siente víctima. O sea, recibo a ese niño de esa forma, porque si no me pongo a minimizarlo, ¿sí? Y eso también es a veces, sin darnos cuenta, caemos en lo que no queremos. O sea, no juicio, pero con términos, ¿no? Con términos psicoterapéuticos terminamos emitiendo esos juicios. Es una defensa. Y ya para nosotros es algo malo. No, no, no. O sea, recibir eso que se siente defendiéndose, porque hay algo que está defendiendo. Está tratando de protegerse. ¿Sí? No le patees las muletas al que se siente que no puede caminar por sí mismo. O sea, porque es una defensa. Entonces, en esto es lo mismo. ¿Cómo puedo yo empezar a tener autoempatía
hacia mí? ¿Cómo puedo empezar a brindármelo? Hasta llegar a una relación con uno mismo de amor, ¿no? O sea, partimos, o sea, en este caminito mental mío, de mi rechazo hacia mí mismo a empezar a llegar a un momento de, no, quiero tener una relación conmigo, quiero amarme así como estoy, aún con esas partes rotas, heridas, con esas partes exiliadas que no quiero saber, que no me gustan o no las quiero mostrar, ¿no? O sea que yo siempre las ejemplifico con mis piernas flacas. O sea, que lo había comentado ahí, o sea, y yo no usaba pantalones cortos, no usé pantalones cortos hasta los 20 y tantos de años. O sea, no, y yo sé de que no es un rollo solamente mío, porque un montón de mujeres vienen y me plantean el rollito, y yo no me pongo dos piezas en la playa y me tapo, o sea, porque el cuerpo, ¿no? Y cuántas cosas así tienen que ver con nuestros niños. ¿Sí? Y uno lo plantea, bueno, gorda, hace dieta, y no le doy empatía a eso que siente en mí de esa manera. Y claro, con todo lo que come. No, o sea, o sí, qué sé yo, recibí también a ese crítico, porque el crítico para mí es un niño que juega adulto. Para mí esos aspectos críticos sobre nosotros son esos niños, y me hacen acordar mucho a mi sobrino cuando jugábamos, y él jugaba a carnicero, o tenía un puesto, y por ahí le llamaba la mujer, ¿no? Él decía, o sea, ay, mi mujer, oh, tengo que comprar la comida, ¿no? Ay, tengo que llegar a casa, o sea, todo repitiendo lo de los padres, obviamente, ¿no? O sea, y con fastidio y molestia, y porque se tiene que hacer así, ¿cómo puede ser que esté todo desordenado? Y bla, 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 y ese tipo de cosas que uno, ¿no? Estereotipadas que va repitiendo, y de pronto uno lo tiene introyectado. Y ese aspecto crítico es un niño más que tiene mucho miedo de que nos estemos equivocando y juega a ser adulto. No, no hagas así, te vas a morir, no corras, hace frío, abrigate, ¿no? Y tiene todos esos gritos internos como los tenían nuestros parentales en su momento. Eh, Eso también es un niño y tiene mucho miedo. Igual no es el tema de hoy, pero digo, cuando hay por lo general un aspecto herido, también existe un aspecto, ¿sí?, crítico en nosotros que no quiere contactar con eso. Y cuando no quiere, de pronto aparece otro aspecto, otro niño que sale a la defensa. ¿Vieron ustedes en el jardín que, o si tienen, o sea, si vieron varios hermanos, hay uno que está peleando con el otro y sale uno a defender al más chiquito, como a compensar la tríada, ¿no? Y equilibrar el poder para aquellos Sí. que vieron, ¿cómo se llama? Sistémica, o sea, y compensar el poder. Bueno, nosotros también tenemos nuestros defensores que vienen a defender a ese niño herido y dice, la culpa la tiene esa yegua o ese tarado o el de la esquina, afuera, ¿no? A otro. Y lo trata de, ay, tranquilo, vos no hagas nada, no es culpa tuya, es del otro. Pero que a su vez eso defensivo en nosotros nos termina subestimando, como que ese niño no va a poder nunca enfrentar una situación así. Entonces, terminamos teniendo una dinámica interna de nuestros niños manejándonos, dirigiéndonos en todas nuestras acciones. ¿Sí? Por eso cuando, es más, yo digo que para mí ese niño, ese defensor interno es más peligroso que el crítico, porque el defensor por lo general que dice, ah, tranquilo, dale, vamos a comer helado. O, bueno, dale, fumate un cigarrillo, ya te va a pasar. Bueno, salgamos de compra, ¿sí? Y viene lo compensatorio y trata de, o sea, ese tiene más manejo sobre nosotros que el crítico, porque por lo general cuando viene algo duro, nos endurece y como que la peleamos un poco. Pero este aspecto que viene como más complaciente, más cuidador, más protector, ¿sí?, ese niño sigue estando herido, no lo está atendiendo. Simplemente es el codependiente interno que tenemos, ¿sí?, que viene a defendernos. O sea, sé que me fui un poco con el No, planteo, pero es pero necesario, ¿sí?, saber de que primero, ningún aspecto viene solo, en nosotros no existe eso, siempre hay diálogos internos, siempre son varios que entran en juego, ¿sí? Desde el poco si atendemos uno a la vez y los atendemos a todos, pero cuando tenemos un niño herido, y creo que es como lo más que podemos hacer, es no necesita ni ese defensor ni a ese crítico. Necesita un hombre con conciencia, un hombre o mujer
adulto, ¿no? O sea, o adulta, con conciencia, empatía y aceptación para que ese niño pueda ver que puede, que va a salir adelante, que no está solo, que hay herramientas, que ahora el adulto tiene un montón de otras herramientas como para poder seguir adelante, evolucionar o salir del estado en que está. Yo también voy a salir un poquito del tema, pero la pregunta es porque sí, me interesa de manera personal. Por ejemplo, vos hablás del niño o niña herida personal, ¿no? De cada uno, y hiciste todo este tema extraordinario, fuiste explicando todo esto. ¿Qué pasa si tenemos enfrente o dentro de la familia una persona que se victimiza, que sabemos que es el niño interior o la niña interior que está herida y tratamos de ayudarla o tratamos de explicarle que se acepte, que hay varios temas y esa persona se sigue victimizando, no lo acepta, no, mira, no es así como vos decís, o sea, se niega a entender que se tiene que hacer cargo, ¿no? Cargo, como vos decías, en algún momento darse cargo, hacerse cargo, tomar conciencia de que se tiene que trabajar y sigue sufriendo y sigue... Silvia, Sí, 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 ¿vos me permitís, perdón Pablo, te pido perdón porque es tu espacio, pero tengo algo acá en mis manos en este preciso instante que quizás Silvita te responda con es una pequeña poesía y quizás te responda a tu pregunta, si me permitís. Y después sí, sí. Si Pablo no tiene problema, sí, Por cómo no. favor. escuchen. Lo leo y nada, no sé, debo estar sensible. Escuchen. Dice así, Silvi. Escúchame. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a darme consejos, no has hecho lo que yo te he pedido. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a decirme, ¿por qué no tendría que sentirme así? No respetas mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú sientes el deber de hacer algo para resolver mi problema, no respondes a mis necesidades. Escúchame. Todo lo que te pido es que me escuches. No me hables o que hagas. Aconsejar es fácil, pero yo no soy un incapaz. Quizás esté desanimada o quizás esté atravesando alguna dificultad, pero no soy una inútil. No soy un inútil. Cuando tú haces por mí lo que yo mismo podría hacer y no necesito, no haces más que contribuir a mi propia inseguridad. Pero cuando aceptas simplemente que lo que siento me pertenece, aunque sea irracional, entonces no tengo que intentar hacértelo entender, sino empezar a descubrir lo que hay dentro de mí. Eso solo. Hermoso, 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 extraordinario. Y te lo agradezco. Yo te plantearía, Silvia, según el vínculo y la relación, qué cosas se nos dispara a nosotros en querer ayudar, sacar a la persona de ese lugar o de esa situación o cómo está. O sea, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy haciendo, ¿no? algo que la persona tiene que hacer por sí mismo? ¿No? Y hay que ver cuándo sea su tiempo, porque si yo termino siendo ese adulto que le decía a ese mismo niño, vos no podés estar así, tenés que agarrar y estar de otra manera, estás equivocado de esta forma, ¿no? O sea, cumplo esa función. Ahora, sacando eso, yo sé que muchas veces se nos disparan a nosotros no querer ver a las personas así porque están sufriendo. No es que es un estado óptimo de nuestra persona, o sea, sino que es un estado de dolor, más allá que alguno podrá también traer el tema de, bueno, algún tipo de beneficio,
Sí, ok. Algunos le hablan zona de confort. Bueno, ok. Puede ser todo eso, si querés lo analizamos. Eh, pero tampoco es tan sencillo. O sea, la persona no está pasándola bien. O sea, eh, nosotros lo que sí trabajamos con las personas es cultivar presencia. O sea, que la persona pueda percibirse a sí misma. Que cada uno de nosotros pueda encontrar ese lugarcito donde uno puede estar. ¿Sí? Estar que brindándose esa atención. Después, ¿qué puede hacer con eso? O si en algún momento lo puede hacer, no lo puede. Bueno, ok. Porque yo exactamente, vos y todo lo que queremos que la persona en su autonomía, empoderada, lo haga. Pero si no se puede percibir como alguien que puede, que yo se lo diga, no va a ayudar. O sea, por Claro, más que yo le diga, vos, justo era eso lo que necesitaba para hacerlo. No, 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 no lo produce. Y a mí yo te claro. digo, a mí el focusing en ese sentido me ayudó un montón, porque fue muy benevolente conmigo durante mucho tiempo. ¿Sí? Llegando hasta donde yo podía llegar, contactando hasta lo que podía contactar y lo que no podía contactar. Y esa posibilidad amable, amorosa, de simplemente acompañarme en mi experiencia, fue lo que a mí me permitió poder ir habilitando. Por eso podríamos hablar de las condiciones. O sea, eh, es algo de que tiene más que ver, tal vez, con lo que nos pasa a nosotros como familiar, amigo, qué sé yo, o como, en este caso, counselor, como Diana, y en profesión. Queremos salvar y Sí, muchas veces lo que tenemos que hacer simplemente es acompañar, que es lo más sí, difícil del, tal lo cual, más difícil del tal cual, mundo. porque se pone en juego lo Para nuestro. saber, estamos para veces para acompañar Sí. La y otra ver vez qué hacer escuchaba con de lo un que nos counselor pasa a nosotros. y no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil. Él hablaba cuando una consultante, bueno, él es psicólogo y es counselor, y una consultante se suicida. Eh, ¿Sí? El replanteo, es decir, habré hecho todo lo suficiente, o sea, ese planteo que nosotros no lo hacemos, no en ese grado, ¿no? O sea, yo perdí a una consultante con el COVID y digo, uy, no, como que algo tal vez quedó ahí pendiente. Y me conecté con eso cuando él planteaba eso, es decir, eh, ¿no? El hecho de decir, sí, creo que todos tenemos como eso, pero le retiramos el poder a la persona. Lo traemos a que nosotros sabemos. Lo traemos a que nosotros diagnosticamos o lo podemos lograr. Eh, y, y- y ahí ya hicimos lo que no teníamos que hacer. Claro. Pero sí Bueno, te entiendo en la sensación que uno tiene, Silvia. La desesperación que uno tiene de que la persona pueda verse a sí mismo y pueda empezar a brindarse eso. Pero lo va a hacer, que esa también es la otra cuestión, ¿no? Si yo me baso en esta desesperación, no estoy basado en la confianza de que y lo va a lograr, en algún momento lo va a hacer. O sea, esa tendencia actualizante en su interior va a aflorar, va a encontrar el espacio, ¿no? Es claro. aceptarla aún en donde está, en el estado en que está, en la condición, en la situación en que está. Yo te acepto así incondicionalmente, no pudiendo, te acepto, Y ¿no? trabajar con las propias limitaciones, ¿no? Muchas veces es esto que a veces hablamos que podemos llegar hasta ahí. No más de ahí, por Mm, ahora. Y sí, esto es algo, o sea, trabajar con los propios límites en relación a lo que podemos ofrecer al otro y el otro puede hacer con lo que nosotros le dimos. No mm, tenemos que hacer más. Hay darnos cuenta que a veces no tenemos que hacer más y que lo que estamos haciendo es suficiente. Simplemente que después de darse cuenta hay que darse tiempo. Bueno, la verdad que es una charla hermosa la que hemos tenido.
muy rica, muy rica, estamos aprendiendo muchísimo, aparte participamos todos un poquito, aprendimos, porque yo siempre digo que de cada una de estas charlas seguimos aprendiendo todos los viernes o en las actividades que tiene cada uno, ¿no? Yo hoy aprendí un montón también y realmente te agradezco este tiempo, toda esta explicación que diste, porque siempre nos falta un poquito o tenemos que ir tomando lo que dice el otro para poder brindar mejor las herramientas, ir aprendiendo. Así que bueno, agradecida de la charla, agradecida de ustedes que nos están acompañando y bueno, la propuesta después de hacer una charla entre todos. Así que muy, muy agradecida a todos y Pablo por tu tiempo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Silvia, gracias por la invitación, y gracias por este encuentro que se formó, que fue muy, para mi sentido, y la verdad que lo disfruté. Gracias, Pablo. Muy Gracias, lindo lo que Diana. dijiste y también se aprende un montón. Cada charla, cada experiencia que vamos teniendo es para sumar, ¿sí? Y me encanta poder participar. A veces se me complica un poco con los horarios, pero nada, muy lindo. La verdad te recontra agradezco. Y la manera que te... Buen fin de semana. Gracias a todos. Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias entonces. Chao. Chao, Silvia. Chao, Pablo. Chao.